¿Alguna vez te has preguntado si es posible cumplir muchas reglas religiosas y aún así estar lejos de Dios? Estamos iniciando el capítulo 7 del Evangelio que nos relata Marcos, versos 1 al 23, en donde Jesús tiene uno de los enfrentamientos más fuertes y directos con los líderes religiosos de su tiempo. Y lo que está en juego no es un detalle menor, sino la verdadera naturaleza de la fe. Fíjate, Marcos nos dice que se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido desde Jerusalén. Es decir, no eran simples religiosos locales, sino representantes del centro mismo de la autoridad espiritual de Israel. Y lo primero que notaron fue que algunos de los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos conforme al ritual. No se trataba de higiene, sino de tradición. Para ellos, los fariseos, lavarse las manos era un acto ceremonial, una práctica religiosa transmitida por generaciones. Una regla que, según ellos, debía cumplirse para no quedar espiritualmente impuros. De hecho, Marcos explica que no solo se lavaban las manos, sino también copas, jarros y utensilios, y que al volver del mercado se sometían a lavamientos especiales por miedo a contaminarse. Entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? La acusación es clara. No están violando la ley de Dios, están violando la tradición humana. Pero para ellos, ambas cosas ya se habían vuelto prácticamente lo mismo. Y Jesús les responde citando al profeta Isaías, diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús no los llama ignorantes, los llama hipócritas, personas que aparentan piedad, pero cuyo corazón está desconectado de Dios. Personas que hablan de Dios, enseñan sobre Dios, dirigen en nombre de Dios, pero viven más comprometidas con sus reglas humanas que con la voluntad divina. Y entonces lo dice en forma aún más fuerte. Dice Jesús: ustedes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. No es que tengan tradiciones, no es que tengan tradiciones, es que han puesto las tradiciones por encima de la palabra. Han desplazado la autoridad de Dios y la han reemplazado por la autoridad religiosa. Jesús lo ilustra con un ejemplo muy concreto, diciendo: el mandamiento de adorar al Padre y a la Madre, ¿sí? La ley de Dios ordena cuidar, respetar y sostener a los padres, pero los fariseos habían creado una práctica llamada corbán, que permitía declarar ciertos bienes como ofrenda para Dios y así evitar ayudar a los padres, aunque en la práctica muchas veces ni siquiera daban ese dinero al templo, simplemente lo retenían. Es decir, usaban a Dios como excusa para desobedecer a Dios. Y Jesús termina esto diciendo: así ustedes invalidan la palabra de Dios con su tradición y con muchas cosas semejantes que ustedes hacen. Y ojo, porque esto no fue un caso aislado. Es un sistema entero de religión que había sustituido la obediencia por el ritual, la verdad por la costumbre, la fe viva por un formalismo religioso. Luego Jesús llama a la multitud y les dice algo que rompe completamente la lógica religiosa de ese tiempo, diciendo: no hay nada fuera del ser humano que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que contamina al ser humano es lo que sale de él. Para los fariseos, la contaminación venía de afuera hacia adentro, pero para Jesús, la verdadera contaminación viene de adentro hacia afuera. No es, no es el contacto externo lo que corrompe el corazón, lo que se corrompe, es el corazón. Más tarde, ya en casa, los discípulos le piden que le explique mejor. Y Jesús les dice: ¿tampoco ustedes entienden? Lo que entra en el cuerpo no entra al corazón, entra al estómago y sale. No tiene poder espiritual para contaminar. Y Marcos agrega una frase decisiva.
Dice, así Jesús declaró limpios todos los alimentos. No está hablando solo de comida, está declarando el fin de todo el sistema de pureza ceremonial. La relación con Dios ya no se define por lo que tocas, comes o evitas, sino por lo que hay dentro de ti. Entonces Jesús dice algo importante. Lo que sale del ser humano, eso es lo que contamina, porque del corazón salen las malas intenciones. Y enumera a Jesús diciendo inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterio, codicias, maldad, engaño, lujuria, envidia, calumnia, arrogancia, insensatez. Todas esas cosas, dice Jesús, proceden de dentro y son las que realmente contaminan al ser humano. El problema no es las manos sucias. El problema es un corazón que está sin transformar, endurecido. Jesús no vino a mejorar el sistema religioso, vino a confrontarlo desde la raíz. No vino a producir personas llenas de rituales, vino a producir corazones nuevos. Y este texto nos obliga a hacernos una pregunta que es incómoda. ¿Estamos siguiendo a Dios? ¿O simplemente estamos defendiendo y aferrándonos a nuestras tradiciones? Porque es posible honrar a Dios con los labios, predicar de Dios, cantar de Dios, servir en nombre de Dios y aún así tener el corazón lejos de Él. Y según Jesús, eso es exactamente lo que más nos contamina. Que tengan un excelente día. Mañana seguimos aprendiendo de lo que nos relata el Evangelio según Marcos. Bendiciones.